Bueno, está sonando un teléfono en casa que por primera vez me acuerdo que tengo un teléfono. ¿Qué debe ser para avisarme de alguna deuda? Bien, entonces, bueno, esto que explicábamos hoy, ¿no? Que son las rocas ígneas, ¿sí? Que si se enfrían rápido, lo que se forma es el vidrio volcánico, ¿sí? Que en la piedra, por ejemplo, obsidiana, que en las ferias se venden mucho las obsidianas, en medallitas muy bonitas, pero que, ¿por qué está diciendo que se forma vidrio? Porque no tiene una estructura atómica, ¿sí? Porque es tan rápida, ¿sí? El enfriamiento que no llega a ordenarse el átomo, ¿sí? Y después dice que, bueno, también el magma, hay otras sustancias, ¿no? Porque cuando erupciona el volcán no solamente erupciona la lava, sino que hay sustancias líquidas y en estado gaseoso. Y, por ejemplo, acá habla de los elementos, ¿sí? Que envía, ¿sí? A la atmósfera. Por ejemplo, el agua, el carbono, el azufre, el nitrógeno, el argón, el cloro, el hidrógeno, ¿sí? Bien, acá está la clasificación de las rocas ígneas, que se va a dar según su textura y según su composición química, ¿sí? Aquellas dice que la textura va a depender del tamaño del cristal, que es esto que venimos hablando, ¿sí? El cristal es ese orden, ¿sí? Que tiene químico, y cómo se da. Si el orden químico fue dado en un proceso más largo, va a ser una textura mucho más visualmente granulada, ¿sí? Y si fue, ¿sí? Esa textura de cristales es pequeña, ¿sí? Esa ordenación de los mismos, y no tuvo tiempo, básicamente lo vamos a poder ver solamente en un microscopio. Habla del enfriamiento, ¿sí? En el interior de la Tierra, las que están en el interior, que están a altas temperaturas, entonces van a tener un grano grueso, esto que hablábamos hoy, que se va a poder ver a simple vista. Y las que se enfríen en el exterior, ¿sí? Van a ser las extrusivas, perdón, se va a dar cuando se enfríe rápidamente y que no se cristalice, ¿no? Y los ejemplos que ya mencioné anteriormente. Está bastante repetitivo esto. Pero bueno, acá da el ejemplo de algunas, ¿no? Que fíjense, después vamos a ver que el peso también es distinto, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando la otra vez estábamos, creo que vimos lo que eran la piedra pómex, por ejemplo, ¿sí? Que es una roca liviana, ¿no? Porque fue formada a partir también de la gasificación, entonces permitió que los gases dejaran espacios, que hiciera que la estructura de esa roca sea liviana. Esa también es otra característica. Bien, y entonces las texturas se van a definir de estas cinco clasificaciones, ¿sí? La fanítica, ¿no? Que es la que nosotros decimos, para que nos quede un poco más claro, es la del grano fino, la que solamente voy a poder estudiarla a partir de un microscopio, porque a simple vista no voy a verla, voy a ver como lisa, ¿no? Como se ve acá. No la voy a poder observar, ¿sí? Rápidamente ese granulado, ¿sí? Ese grano. La fanerítica, en cambio, sí, es la que ya puedo ver con el grano grueso. Después tenemos la porfídica, ¿sí? Que también ya pertenece a la de grano grueso, pero esta en particular tiene una característica, ¿sí? Que está formada por dos tipos de cristales. Nosotros por lo general, la roca, el mineral, tiene un cristal que es o pequeño o grande, dependiendo del tiempo que recibió diferentes temperaturas. Pero en este caso, la porfídica tiene dos tipos de cristales. Por lo general es uno grande y uno más pequeño, ¿sí? Entonces, cuando la vemos y la estudiamos, vemos que tiene esa característica distinta a las dos anteriores. Luego tenemos la vitria, que es esta que hablábamos hoy, ¿no? La que nosotros conocemos como vidrio, ¿no? ¿Sí? La obsidiana, que no tiene directamente una estructura atómica, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un cuadrito que van a ver que no tiene una estructura atómica, si uno la estudia no se puede ver un átomo, ¿sí? Sino que básicamente es desordenada. Y la piroclástica, que es un poco la que nosotros estuvimos viendo, tiene que ver, ¿sí? Es muy parecida a la que nosotros definimos como sedimentarias, ¿no? Que son fragmentos, ¿sí? Por ejemplo, de lo que son los volcanes. Que podemos hablar, por ejemplo, de lo que son las cenizas, ¿sí? Los grandes bloques, bueno, todo eso que produce el volcán,
¿sí? Y cuando se sedimenta, ¿no? Forma lo que se llaman las rocas piroclásticas. A ver si... Ahí está. Bueno, en este cuadrito está un poquito definido esto que les estoy contando, ¿sí? La fanerítica, ¿no? Fíjense el grano grueso, donde yo lo puedo ver a simple vista. La fanítica, que es un grano fino, que no lo puedo ver salvo en el microscopio. La porfídica, ¿no? Que decíamos que tenemos cristales de distintos tamaños, fíjense, grandes y pequeños. ¿Sí? Tiene dos tipos de cristales. La vítrea, esta que yo les decía que no tiene una estructura, fíjense que es como, ¿no? Como una especie de estructura igual, ¿no? Que no aparece la cristalización. ¿Sí? Y la piroclástica, esta que está, ¿sí? Reconocida como roca sedimentaria, que está compuesta por varios elementos. ¿Sí? Bueno, acá en esta clasificación, que tiene que ver con la composición química y su textura, se nombran algún tipo de minerales, ¿sí? Los minerales dominantes, ¿sí? Por ejemplo, del cuarzo, ¿no? Del anfibol, bueno, acá y por eso acá vamos a ver nombres que por ahí hoy no nos acordemos, pero después vamos a poder ir un poco comprendiendo mejor. Bueno, de las faneríticas tenemos el granito, la diorita, el gravo, ¿sí? Y bueno, acá dice el color de la roca. También hay otra forma de clasificarla que es por la dureza de la roca, ¿sí? Que se hace a través de una tabla que se llama Mohs, donde depende si yo no ejerzo cierta presión sobre la roca, si esa roca se marca o no, es la dureza de la roca, ¿sí? Por ejemplo, la calcita y el cuarzo son muy parecidos, pero el cuarzo, si yo le paso un cuchillo, no se va a marcar, y la calcita sí. Entonces ahí puedo, por ejemplo, diferenciarlos, porque tienen otro tipo de dureza. También es otra forma de clasificar a las rocas. También se hace por alguna reacción química, ¿no? Utilizo distintos líquidos que dan o no reacción, ¿sí? Pero la más fácil, por ejemplo, en el caso del cuarzo y la calcita, es a través de ejercer presión y ver si la roca se marca, no es cuarzo, el cuarzo no se marca, ¿sí? Y esa dureza es del 0 al 7, al 9, depende la roca que estemos probando, ¿sí? Por ejemplo, la esmeralda, bueno. Tienen una dureza en esa tabla, ¿sí? Que me dice si es 9, si es 6, si es 8, ¿sí? Pero bueno, es otra forma de clasificar a las rocas y ordenarlas, ¿no? Como para tener una tabla donde fijarme, bueno, si es o no la roca que tiene todas esas características, ¿sí? Peso, color, dureza. Y acá dice, ¿no? El color de la roca, ¿sí? Que está basado en el porcentaje de minerales oscuros, del 0 al 25, ¿sí? Dependiendo la cantidad de minerales, se va a ir tornando más oscuro. Bueno, el proceso de meteorización, ¿sí? Que tienen las rocas, es esto que nosotros decíamos a la que están expuestas, ¿sí? Ese cambio, ¿sí? Que se produce tiene que ver con los distintos agentes, dice, ¿no? El agua, la temperatura, los animales, o sea, el entorno, ¿sí? Los agentes químicos, por ejemplo, como la sal, ¿sí? Son diferentes agentes que pueden provocar cambios en la roca, ¿sí? ¿Y cómo definimos a la meteorización? ¿No? Dice, es la acción que se combina de todos los procesos que causan una desintegración física de la roca y su descomposición química debido a la exposición o cercanía de la superficie de la Tierra. ¿Sí? Y bueno, acá habla del regolito como un ejemplo, ¿no? Que dice es el producto de la meteorización, ¿sí? A partir de que se acumula y se convierte en una roca sólida, ¿sí? Esa roca madre se termina transformando, ¿sí? En regolito. O sea, regolito más sedimentos va a formar lo que nosotros conocemos como el suelo. Es como un proceso, ¿sí? Donde la roca madre, a partir de la meteorización, va a dar un resultado. Eso va a depender a qué está expuesta. ¿Sí? Si es, por ejemplo, a precipitaciones, si es, por ejemplo, a agentes erosivos como el viento, ¿sí? Agentes químicos como la sal, ¿sí? Va a tener un resultado, esa meteorización, que va a ser lo que nosotros después conocemos como la roca metamórfica, cuando ya pasó por uno de estos procesos.
Bien, entonces dice, las causas de la meteorización son los cambios en el ambiente, ¿sí? Tiene que ver con la velocidad en que se va a dar, ¿sí? Digo, ¿se acuerdan que yo les dije recién? Nosotros tenemos una tabla que es la tabla de Mosh, ¿no? Que nos dice la dureza de la roca. Bueno, la velocidad sin que ocurra la meteorización en una roca de grado 9 va a ser más lenta, ¿sí? En cambio, si esta meteorización sucede, erosiva del viento, ¿sí? En una roca de dureza 2, se va a desintegrar rápidamente, ¿no? También depende del clima, y de la meteorización diferencial. Eso después lo vamos a ver un poquito más adelante, que ahora lo empezamos a desgranar. Bueno, el ciclo de la roca tiene que ver con la fragmentación o la alteración de las rocas, ¿sí? Que puede ser tanto mecánica como química. La forma mecánica es hay 4 procesos en los que suceden, ¿sí? Acá se los nombro y ahora vamos a ver uno por uno. ¿Cómo son esas rupturas? ¿Cómo son esas rupturas, ¿sí? En las rocas, esa forma mecánica, se va a clasificar en 4 procesos diferentes. En la gelifracción, la descompresión, la expansión térmica y la actividad biológica, ¿sí? Y por el otro lado también vamos a ver que en la cuestión que tiene que ver con la alteración química, ¿sí? Se va a dar en distintos procesos, que es la disolución, la oxidación y la hidrólisis. Perdón. Tengo la boca seca, hoy no me traje el mate. Bueno, la gelifracción, sí, este proceso se da causado justamente por el cambio de temperatura, ¿no? Cuando, causada por el hielo en lo general, ¿sí? La hidratación del agua, bueno, acá esto es sencillo, ¿no? Cuando provoca una grieta en la roca, ¿sí? Fragmentos y se produce la rotura que tiene que ver con la exposición al hielo. La descompresión, ¿sí? Son las rocas que están erosionadas, ¿sí? Por ejemplo, dice, ¿no? La exfoliación, el rol activo de las grietas, ¿sí? Estas rocas que presentan, ¿no? Que pueden ocurrir, ¿no? Por explosiones, por ejemplo, en la actividad minera, ¿sí? Esto lo vamos a ver rápidamente porque después vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? La expansión térmica, ¿sí? Que tiene que ver con la amplitud térmica, ¿no? Por ejemplo, días muy calurosos, noches muy frías, ¿sí? Fíjense, en zonas cálidas y desérticas. Hay algo que no les conté, que después se lo voy a agregar. Sí, no les conté la recristalización. Bueno, ahora después lo vamos a ver. Y la actividad biológica, ¿no? Por ejemplo, la raíz de los vegetales, los animales que escarban, ¿sí? Los organismos como lombrices, topos y castores que van produciendo desgastes, ¿no? Que tiene que ver con esto de los animales y el contexto biótico. Bien, y acá un poco el resumen de lo que es la meteorización química que vimos en ese cuadrito, ¿sí? Que son los distintos procesos de disolución, oxidación, hidrólisis. Hidrólisis. Y sigo con él. Fíjense que acá en las imágenes, ¿sí? Se puede ver esto que mencionábamos hoy, que pasa cuando el mineral es expuesto, ¿sí? En esta cuestión a la humedad, ¿sí? Que lo que da como el resultado del proceso la oxidación, ¿sí? Entonces cambia ese color rojizo. Entonces, un poco acá lo que queda resumido, ¿sí? Que esos minerales primarios se van a transformar en nuevos componentes, ¿sí? En lo que son los componentes secundarios. También va a afectar a las rocas metamórficas, o sea que van a seguir, ¿sí? Las metamórficas y sedimentarias siendo transformadas, y también transforma la estructura interna. Recuerden que cuando decíamos que se ponía un mineral, se exponía a mayores temperaturas, su estructura interna cambia. Bien. Bueno, un poco acá lo que dice que es la disolución, ¿sí? Por ejemplo, habla de la sal, azúcar, ¿no? Por ejemplo, vieron que hoy hablábamos de orgánicos e inorgánicos. Bueno, la sal sí es un mineral. El azúcar, ¿sí? Como viene de un elemento orgánico, no estaría clasificado dentro de lo que son los minerales. Bueno, y habla de la oxidación, esto que estamos viendo, ¿no? Cuando objetos de hierro y acero, ¿sí? Se oxidan. Nosotros tenemos acá en Misiones, ¿no? La tierra colorada también que tiene alto compuesto en hierro, y bueno, eso le da su color. Bueno, oxígeno más carbono, y las distintas acciones, ¿no? El carbónico. Bueno, eso tiene que ver con la cuestión del agua, ¿no?
de la erosión del agua. Acá ponen en ejemplo, ¿no?, de la meteorización del granito. Está formado por cuarzo. ¿Se acuerdan que el granito era la primera piedra que vimos, que decíamos que tenía más de un mineral? ¿Sí? Y que esos 3 minerales lo mencionábamos, que decíamos que en el granito lo integran el cuarzo, el feldespato y mica, ¿sí? Y que el feldespato se va a descomponer en arcilla, o sea, se va a transformar a partir de la meteorización química. Estos son algunos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, dice, el cuarzo es resistente y permanece en playas y dunas de arena formando areniscas, y por otra parte permanece en el suelo. Y acá hay distintas formas de grano, ¿no? El grano de la arena, que nosotros lo podemos ver y es grueso, y el grano de la arcilla, ¿sí?, que es más pequeño y que básicamente si nosotros los tocamos, hay una prueba muy linda que me hubiera gustado hacer con ustedes ahí en el campo, de ver la consistencia del suelo, ¿sí?, a partir de darle forma, ¿no? Si yo al suelo lo puedo hacer una bolita, ¿sí?, y no se desarma, ¿no?, tiene alto contenido en arcilla. Digo, podemos hacer algunas pruebas que eran muy sencillas de hacer y ver qué contenido. Si tiene, por ejemplo, arena, se desarma. Vieron que ustedes, si quieren hacer una forma de arena, se desarman las manos, se desintegra, ¿sí?, porque el grano es más grueso. En cambio, la arcilla, hacer un grano mucho más fino, podemos tener más consistencia. Entonces, si nosotros queremos saber si nuestro suelo tiene más contenido de arenas que de arcilla, podemos hacer distintas pruebas que tienen que ver con la estructura que tiene, ¿sí?, y cómo se compacta. Por ahí Sí, ya mismo si haces un pozo en tu casa, por algún motivo vas encontrando distintos tipos de material, digamos. Exacto, Primero esto está encontrás bueno un porque ustedes material. podrían hacer un pocito en casa y ver, ¿sí?, cuánto tienen de distintos tipos de elementos, ¿sí?, y tamaños de grano en los diferentes estratos del suelo. Digo, lo puedo hacer en el fondo de casa, ¿sí? Entonces es Sí, interesante sí, ver. y va variando la profundidad, lógicamente. Exacto. Vieron que a veces uno dice, bueno, ¿puedo plantar un árbol acá? ¿A cuántos metros tengo que cavar? ¿O qué tierra tengo que poner? O vieron que es complejo. Bueno, esto se puede saber el granulado a través de ese tipo de pruebas. Sí, llega a un punto, en mi casa me acuerdo que hacían los pozos que ahora, bueno, no lo hacen por las cloacas, pero cuando yo era chico hacían los pozos ciegos, y me acuerdo que, bueno, vas teniendo distintos tipos de materiales y en un momento la pala no entra en el suelo. Exacto. Parece cemento, es muy compacto. De hecho, Exacto. sale en partes, ni siquiera se degrana ni nada. Exacto, sí, y bueno, hay lugares donde directamente uno no puede hacer un pozo porque ya tiene rápidamente las rocas, ¿no? Afloran las rocas. Y se encuentra uno que ya está, que más de eso lo tiene que hacer con una máquina especial, ¿no?, perforar y demás. Bueno, es muy lindo hacer este estudio de campo haciendo agujeros por la universidad, estaría bueno, pero bueno, la próxima. Bueno, acá Nota también, final, hacer un pozo. Trabajo final, hacer un pozo. trabajo final, meterse en un pozo. Igual tendríamos que hacer un pozo de ¿cuánto, Víctor? ¿1 metro? No, más, 1,5 metros, como para poder ver los estratos. Primero tengo que aprender a agarrar la pala, que eso ya es un desafío. Y hacer el pozo de 1,5 metros, creo yo, para ver los estratos, me parece que menos de 1,5 metros no lo van a poder ver bien. Los quiero ver haciendo un pozo de 1,5 metros. En la universidad haríamos uno para que todos observen. Pero sería entretenido, ¿eh? Es una buena propuesta. Te van a matar, Román, después del aporte. Bien, entonces acá tienen también un cuadrito, el que vimos anterior eran de las rocas ígneas, ¿sí?, en este caso las rocas sedimentarias, ¿sí? Y van a ver, ¿no?, que tiene que ver con su textura, si es grueso, medio, fino o muy fino, ¿sí?, que esto es de lo que estamos hablando hoy, ¿no?, de textura y el tamaño. El nombre del sedimento, el nombre de la roca, ¿sí?, esto no lo estamos aprendiendo por ahora, no lo vamos a necesitar porque lo que hoy estamos aprendiendo más que nada es su estructura, ¿sí?, y demás características. Bueno, y para ir un poco terminando, hablamos de las rocas metamórficas, ¿sí?, que es un poco lo que ya les expliqué. Me adelanto a los temas, no sé para qué hago la diapositiva si después no la leo. Bueno,
pero tengo un orden de que ya lo dije, ¿sí? Bueno, entonces, acá dice, ¿no?, que son rocas más duras, son más compactas que la roca madre, ¿sí? Son de grado alto, ¿no? O sea, en cuanto a su estratificación, fósiles y vesículas de la roca original. Durante el metamorfismo la roca debe permanecer en estado sólido. La roca metamórfica, siempre está a una alta temperatura, pero no se rompe, ¿sí? Ah, no estaba Víctor. Bueno, y acá dice tipos de metamorfismo, ¿sí? La intrusión es cuando está dentro, ¿no?, de la roca magmática. La hidrotermal es cuando circula, ¿sí?, el agua rica en iones y en grietas de las rocas, que esto un poco lo mostraba el dibujito, ¿no?, de que también logra esa compactación cuando hay agua, ¿sí? El factor agua logra mejor compactación. Y en el caso de los tipos de metamorfismo regional, hace alusión al proceso, ¿no?, de la formación de las montañas. Todo lo que, ¿se acuerdan que hablábamos? Que la montaña se va elevando, ¿sí?, por el proceso de subducción, y a su vez también su forma se va dando por el proceso de meteorización, ¿no?, de erosión, ¿sí?, a la que está expuesta. Decíamos que las más antiguas eran las más bajas y las más nuevas eran las más altas. Bien, acá hay un poco de la imagen que habla del tipo de metamorfismo. Fíjense que en todas están a altas temperaturas, ¿sí? El metamorfismo por impacto, que es lo que veíamos también en un inicio, ¿sí? Este es el metamorfismo regional que recién decía, ¿no?, de la conformación de las montañas, de la elevación, por soterramiento, cuando está por debajo, ¿sí? En el fondo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las dorsales? Que estábamos a una temperatura, ¿sí?, elevada, y que hacía que después están entrando, se sume, ¿no?, mayor fondo oceánico, ¿no?, que se expande el fondo oceánico. Y el metamorfismo en contacto, que tiene que ver directamente, ¿sí?, con la erupción. De alta presión, ¿se acuerda que es por el proceso de subducción? Acá hay algunos ejemplos, ¿no?, de las rocas que estuvimos hablando. ¿Cómo están? Esto lo van a ver en el video mejor, ¿sí? Por eso les recomiendo que lo vean, ¿sí?, porque hay una experiencia de estos dos geólogos mostrándolas. Y bueno, acá, ¿sí?, cómo es la roca madre o protolito, o sea, antes de transformarse, la textura que tiene y su transformación, ¿no? Cuando es una lutita, ¿sí?, por ejemplo las arcillas, se terminan transformando en pizarras, que es una de las rocas que aparece en el anterior, ¿sí? Estas así, ¿ven? Son como más lisas, que tienen como una textura como si fuera plana. Bueno, roca madre, claro, ¿sí? Esa arcilla, ¿sí?, cuando tiene un proceso de transformación y su textura es muy fina, terminando como resultado esa otra roca que ustedes vieron, que es la laja, ¿no?, comúnmente conocida, llamada pizarra. Y la pizarra, al ser también, se sigue transformando, ¿sí? La pizarra, de estar expuesta a otro tipo de meteorización, ¿sí?, física o química, también se transforma en la roca metamórfica filita. La filita, a su vez, ¿se entiende? Siempre va, ¿sí?, dependiendo a lo que está expuesta, transformándose. ¿Bien? Bueno, esto es parte del trabajo que van a hacer ustedes, pero se los voy a mostrar en el Word. Lo dejé acá para no olvidarme de mostrar la actividad. Se está por cortar, creo, nos quedan 5 minutos, pero creo que en 5 minutos tengo la capacidad de mostrárselos y de pedirles perdón por el texto que... Tendría que haberlo tipeado, después lo pensé, pero... Bien, esta es la actividad 2, no sería el trabajo práctico número 2, porque el trabajo práctico número 2 tendría otro sentido, tal vez un poco más extenso. La cuestión es poder obligarlos, básicamente, y obligarlas a hacer la lectura del material para poder contestar esto, que es muy simple de contestar, pero que hay que hacer una relectura de la bibliografía, ¿sí? Van a tener que agarrar a Tarbux y tener que agarrar a Strahler. Strahler es como la Biblia para nosotros, lo llevamos toda la carrera bajo el brazo. Fíjense que es geografía física y geología, bueno,
básicamente vemos los mismos temas, ¿sí? Entonces, lo que van a tener que hacer es la actividad 1, 2 y 3, recuperando estos conceptos que estuvimos viendo, ¿sí? Fíjense que es ordenar una frase, que esta frase va a ser básicamente la definición de qué es una roca. Después, señalar las opciones correctas, que tienen que ver con las características de los minerales, ¿sí? Y cuáles pueden ser consideradas o no minerales. Acá tienen las opciones, ¿sí? Yo les aconsejo que lean el material. Y después, esto lo pueden hacer sobre la hoja y después mandar una imagen, no hace falta que se maten. Profe, ahí, perdón. Sí. No, por lo que veníamos hablando del diamante. Sí. ¿Lo tomamos como mineral o como mineral artificial? ¿Le explicamos? Pues justo vi, pasó así rápido. Claro, nosotros, acá dice, diamante obtenido en laboratorio. ¿Eso es para hacer ahora, profe? Esto es para que lo empiecen a hacer ahora. Como nosotros la semana que viene vamos a tener el parcial, yo les voy a dejar para que entreguen hasta lo ideal sería que lo entreguen hoy. ¿Sí? O sea, hoy tendrían hasta las 10 de la noche para hacerlo. ¿El parcial la semana que viene? El parcial es la semana que viene. Ustedes tienen un cronograma puesto en el aula virtual. Yo les mencioné la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí. Porque ya me estoy asustando, porque capaz que no les dije nada y aparecí con un... Pero no, está en el cronograma y yo se los mencioné, ¿sí? Igual no se asusten. No es... Me puedo conectar y no... ¿Cómo, Alan? Se cortó justo. Que recién llego del trabajo y me... Ah, puedo bueno. conectar a clase. Bueno, no hay problema. Ahora te ponemos un Perdí poco... toda la primera... Igual lo grabamos, Alan. Así que no hay Listo. problema. Yo después Gracias. te subo el link. Vale, subo a todos. Y bueno, acá Gracias. lo que tienen que hacer es bueno, saben hacer un crucigrama, ¿sí? Acá están las pistas en horizontal y las pistas en vertical, que tiene que ver también con esto. Ah, esto que me preguntaba Franco, ¿qué hacemos con esto? El diamante obtenido en el laboratorio, ¿es considerado un mineral o no? Y yo se los dejé ahí picando. No sé, relean el texto, vuelvan a ver el video si quieren, y lo dejo al criterio de ustedes. Yo la respuesta la tengo. No sé. Profe, Sí. ¿se justifica la opción elegida o no? No. Pregunto por esa, por ejemplo. No, pongan no sé. las que puede haber más de una correcta, ¿no? Porque dice cuáles de las siguientes sustancias, ¿sí? Igual que en la anterior. ¿Sí? Acá tienen que poner todas las características del mineral. Bueno, y acá lo que van a hacer es llenar el crucigrama. Así se entretienen un rato, aparte dicen que hace muy bien esto, para evitar futuros Alzheimer. Y acá es donde yo pido perdón, pero bueno, no tenía digitalizado el texto, no lo pude conseguir al libro, así que bueno, en esta parte se ve medio feo, pero los que siguen se ven más lindos. Esto es lo que yo les decía hoy, de proponerles un texto, ¿sí? Para abrir el tema y que ustedes investiguen un poco sobre los minerales que se utilizan en los fertilizantes y productos químicos. Profe. Sí. Le hago una consulta. ¿El texto para realizar la actividad esta que nos acaba de mostrar está en el campus? Esto lo subí en la tarea, es esto que les estoy mostrando ahora. Este texto es muy cortito, es esto, qué feas fotos, yo lo miro y me... Materias primas para construcción y minerales industriales, ¿sí? Y tienen que leer esta otra hojita y ya está, creo que no eran más. Y Okay. Minerales para fertilizantes y productos químicos. Esto es una introducción al tema de fertilizantes para que ustedes investiguen, ¿sí? Y acá les dejé las consignas para trabajar este texto. ¿Qué son? Bueno, primero tienen que realizar la 1, la 2 y la 3, después leer el texto este que yo les propongo, y después escribir ustedes un texto teniendo en cuenta esta respuesta. No hace falta que pongan A, B, C y D, sino que formen un texto, ¿sí? Que esté en respuesta a esto. Dice, investigar algún fertilizante y sus componentes principales, ¿sí? Sus componentes minerales, ¿no? Describir las características de esos componentes y los tipos de minerales que aparecen, ¿sí? Si es fósforo, ¿no? Lo que utilice ese fertilizante. La C dice, ¿qué tipo de impacto genera en el medio ambiente el uso de fertilizantes y productos químicos? Recuerden, cuando decimos impacto, no solamente siempre hacer alusión a lo negativo, ¿sí? Sino también siempre